Señor, quiero en esta mañana tener una meditación en la palabra del Señor sobre lo que es el pecado que nos asedia y la santidad. También quiero anunciarles que el día jueves tendremos la enseñanza de familia y será la fe, cómo fortalecer la fe en la familia. Ese será el tema. Así que sabemos que de la comunión con Dios es que depende nuestra fortaleza para enfrentar todas las necesidades de la vida. Entonces, muy importante que estemos todos atentos, a esa enseñanza del día jueves. Voy a dar pues lectura a una porción de la palabra del Señor para la enseñanza del día de hoy, y es en el escrito a los Hebreos, el capítulo 12. Voy a leer del verso 1 al 14, donde el escritor dice así: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora exhorta a los creyentes a que, dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de los padres. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora viene otra exhortación y dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén.
Bueno, este escrito, como todos o la mayoría de los escritos bíblicos, fueron hechos por judíos. Y los judíos tenían una forma muy práctica de escribir que a veces nosotros al leer la Biblia no la identificamos y por eso nos privamos a veces de una lectura completa. En este caso, ustedes pueden ver la implicación que el escritor está haciendo. Lo primero, cuando él comienza esta exhortación a la iglesia, comienza haciendo una implicación de lo nuevo con lo antiguo, mostrando las experiencias que vivió el pueblo de Israel y cómo ellos fueron testigos del Señor en medio de muchas circunstancias. Sin embargo, alcanzaron buen testimonio por la fe. Es todo lo que se ha dicho en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, terminando en el versículo 40, ya refiriéndose a nosotros, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. O sea, nosotros tenemos un privilegio como iglesia más grande que el que tuvo Israel. Ese privilegio consiste precisamente en que la presencia de Dios ya está en todos los creyentes. O sea, todo creyente es templo de Dios. Dios vive en el corazón de las personas. No tiene que venir de ninguna parte para ayudarle, sino que lo que él pide es que el creyente abra su corazón para hacer morada en él y obrar allí en esa vida. Entonces, dice, por tanto, ya hace la implicación, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, el testimonio de todos aquellos que fueron fieles en el Antiguo Testamento y que alcanzaron un buen testimonio, aún en una revelación menor que la nuestra. Entonces, dice, teniendo ese testimonio, dice, ya viene la exhortación, despojémonos de todo peso, de todo aquello que se constituye en un peso para correr esta carrera también de fe y poderla terminar y poder completar ese anhelo y ese objetivo de alcanzar la salvación. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Aquí hay aparece ya el pecado que nos asedia. Fíjese, no el pecado que está en nosotros, sino el pecado que nos asedia a todos los creyentes. Porque la presencia del pecado todavía está. O sea, el pecado, nuestros pecados, nuestras faltas cometidas por haber creído en Jesucristo han sido perdonadas y hemos sido justificados. Pero la presencia del pecado, el pecado no ha sido quitado y sigue ahí presente, asediando. Entonces el creyente debe tener presente esto. Él dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ustedes ven la implicación que él hace se llaman en los inclusios que hacían ellos para escribir. Y fíjese usted que él habla del pecado y habla de la santidad. Porque no se puede hablar del pecado sin hablar de la santidad. Y no se puede hablar de la santidad sin hablar del pecado. Porque precisamente la santidad es haber sido separado por Dios para que no viva en el pecado. Y el
seguir la santidad es permanecer en ese propósito que Dios tiene con cada creyente de que no vuelva al pecado. Entonces, son bonitas estas exhortaciones que hay aquí, por eso quise compartirlas en esta mañana, para que nosotros miremos ese pecado versus santidad, que es más o menos el título del tema, es el pecado que nos asedia y la santidad. Entonces, ya dice, puestos los ojos, corran la carrera, pero puestos los ojos en Jesús. O sea, ustedes tienen un ejemplo a quien seguir. Un ejemplo a quien seguir. El autor y el consumador de la fe, que sufrió todo por el gozo puesto delante de él. Dice, considérelo a él, o sea, tómelo a él como ejemplo. O sea, ninguno de nosotros estamos sin ejemplo. Que alguien pudiera tener una excusa para decir, no, pero es que ¿a quién miro yo? ¿A quién sigo yo? No, sí hay a quién seguir y a quién mirar. Y todos los creyentes tenemos a quién mirar, a Cristo Jesús. En Él es que ponemos los ojos para caminar, o sea, no es en el hermano, no es en la hermana, no es en el otro, aunque nosotros consideramos, o sea, a veces vemos su vida y oramos por pero nunca lo ponemos a él como un referente, porque así como él es fiel, también pudiera ser infiel. Pero Cristo es el testigo fiel. Entonces, mis amados hermanos, en medio de circunstancias, las que sean como estas, tenemos a quien mirar. O sea, no nos hemos quedado sin ese referente a quien mirar para correr la carrera, y ese referente es Cristo. Dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Nos lleva a pensar que ninguno de los seres humanos ha sufrido la contradicción que sufrió Cristo. Ninguno ha sufrido como él. Ninguno. Alguna persona pudiera decir, es que las pruebas mías son muy, muy fuertes. No, porque él cumplió un papel único, único. Beber la copa amarga de ser santo, santo, absolutamente santo, y llegar a ser considerado como un pecador. Nosotros no, porque nosotros alcanzamos una santidad porque Él no la imparte, pero el Señor es absolutamente santo, o sea, lo de Él, lo que Él hizo es único, en ser considerado como pecador, no siéndolo. Entonces, tener en cuenta, y nos llama la exhortación a que consideremos eso antes de mirarnos a nosotros mismos y decir, ay, es que el problema mío, es que la situación mía. No, hermanos, no hay problema tan grande que no se pueda solucionar, ni situación que no pueda tener solución mediante el arrepentimiento, el perdón, la reconciliación. Todo tiene solución. Y es porque Cristo, lo que Cristo hizo es mucho más grande que lo que nosotros nos toca vivir. Así que no hay excusa, nos quedamos sin excusa. Ningún creyente va a poder decir, llegar a decir, es que las pruebas mías fueron más duras que las de los otros. No, aquí estamos y hay uno que sufrió más que nosotros, y él es el referente a quien debemos mirar. Entonces dice el verso 4, dice, porque aún, ahora se refiere a ellos, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Y aquí viene ya una exhortación y una amonestación. Aquí ya viene una amonestación en la cual él ya se refiere a los creyentes y les dice, no habéis resistido hasta la sangre. O sea, ustedes no son tan valientes como creen. Ustedes no son tan valientes como creen y no son tan santos
sino que ustedes tampoco han sido tan fuertes. No habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Y aquí viene y hace uso de un derecho que se reserva a Dios. Un derecho que se reserva a Dios, y es que nos hizo hijos, y también se reserva el derecho de disciplinarnos y reprendernos. Entonces, todo creyente debe tener presente que si es hijo, es heredero. Claro, es heredero, pero también Dios se reserva ese derecho a disciplinarlo y a reprenderlo. Entonces, hay otros textos de la Biblia, por ejemplo, donde creo que es la carta a los Romanos, el capítulo 2, no recuerdo exactamente el versículo, pero hay una parte donde dice, atesoras ira para el día del juicio. O sea, hay veces los creyentes no tienen presente y comienzan a cometer faltas. Una falta, más otra falta, más otra falta, más otra falta, hasta que el Padre Celestial, que es nuestro Padre, y somos herederos de la vida eterna, pero Él es nuestro Padre y tiene todo el derecho de disciplinarnos, de reprendernos. ¿Por qué? Porque al que ama, dice aquí, dice al que ama, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, hay una reprensión que a veces puede hacer sentir dolor. ¿Y todo por qué? Porque no, dice, ha olvidado la exhortación que como a hijos se dirige. Entonces, el creyente no debe relajarse y pensar que esta falta nadie la supo, nadie la sabe, el pastor no la supo, mi esposa no la supo, mi esposo no lo supo, esto tal, y se quedó ahí. Debe, si reconoce que cometió, acérquese a pedir perdón y no deje acumular cosas. Porque ese día del juicio no será el día del juicio final, sino el día que se descubra el problema y usted pierda bendiciones grandes y se hagan heridas graves y cicatrices y cosas que van a afectar la vida espiritual. Entonces Dios hace juicio. Eso lo enseñó Génesis allá desde el 1 al 4, desde allá comenzó de una vez. Él hace las cosas y las evalúa y las juzga. Así que nosotros no estamos exentos de eso. Por eso debemos tener un claro concepto sobre qué es el pecado y qué es la santidad. Los creyentes deben saber mucho o todo sobre esto para que su vida sea una vida consagrada, entregada a Dios, una vida donde uno anda con Dios. Uno anda con Dios. Y aprendan, hermanos, que están nuevos, recién bautizados y algunos que quieren bautizarse. Este es un camino donde uno camina con Dios, crece, madura y uno anda con el Señor, confiando en Él. No dependemos aquí de las opiniones de los demás. Que otra persona pueda opinar si usted es justo, si usted es fiel, si usted... No, aquí debemos estar seguros, es que andamos con el Señor Jesucristo. Entonces, dice, si soportáis la disciplina del Señor, Dios os trata como a hijos. O sea, si soportamos la disciplina del Señor, pero la disciplina del Señor va a ser siempre fuertecita. Hay que tener cuidado con eso, porque a veces
A veces uno maneja estas cosas como, excúseme, hermano. Personas que se paran a pedir perdón por sus pecados y dicen, hermano, excúsenme. Eso puede ser válido de pronto por ahí delante de las personas. Pero delante de Dios lo que vale es un arrepentimiento verdadero, un apartarse de lo malo, no dar lugar a lo malo. Porque recuerde, fíjese que la lectura termina, sin santidad nadie verá al Señor. Pero vamos a seguir aquí, cómo nos pone una comparación muy sencilla. La palabra de Dios es tan sencilla y la vida espiritual es muy sencilla, es muy práctica. Por eso todo el mundo se queda sin excusa, porque es muy comprensible. ¿Quién no ha tenido papá? Todos hemos tenido papá. Todos hemos tenido padres que nos disciplinaron. Apenas fueron descubriendo nuestro temperamento. Las primeras palmadas fueron por temperamento. ¿Sí? Porque no había en ese niño mala intención, no había, pero las primeras palmadas fueron por temperamento. Niño de 2 años, de 3 años, ya el padre le da su palmada, porque ese niño está manifestando su temperamento. Entonces, tener presente que la palabra de Dios nos dice, no se queda sin disciplina. O sea, no se queda sin disciplina. Que alguna persona puede decir, no se dio cuenta, Dios no se dio cuenta, todo pasó. No todo pasó. Dios sí se dio cuenta. Y la disciplina sí viene. Y la corrección sí viene de parte del Señor. O sea, no se dice el escritor de los Gálatas, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa calidad de hijos de Dios es una calidad muy alta y un privilegio muy grande. Nos exige a nosotros una responsabilidad también igual de grande. Así que esta exhortación es más que todo para los que ya estamos en la iglesia, ya somos miembros de la iglesia, somos bautizados y que tenemos un Padre Celestial que es providencial con nosotros, que nos ayuda, que nos bendice, que nos da. Y siempre que nos da vida, salud, posesión, las cosas, las bendiciones, las da para que no las gastemos mal. ¿Cómo le parece una persona con una vida, con una juventud, con una salud? ¿Para qué se la da Dios? ¿Para qué le preserva todo eso? ¿Para que la gaste mal? ¿Para que haga lo malo? No, se la da para que glorifique a Dios. Se la da para que Él la invierta bien. Entonces, cuando eso no sucede, entonces vienen los llamaditos de atención del Señor y vienen las reprensiones. Si es necesario, vienen los azotes y duelen, pero tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que no debemos desmayar cuando somos reprendidos por Él. Entonces, el verso 11 dice, en verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, nadie se pone alegre. O sea, hay momentos de tensión y momentos de tristeza y no va a ser momento de alegría y de saltos ni de regocijos, pero van a ser momentos muy especiales. Van a ser momentos muy necesarios. Esos momentos cuando el Señor nos azota, aún que nos azota. Esos momentos los necesitamos. Necesitamos vivirlos. Necesitamos experimentarlos porque somos hijos. Y gracias a Dios tenemos un Padre que nos corrija y un Padre que nos disciplina
para que no nos perdamos eternamente. Porque ¿qué pasa con el que no tiene? Y aquí quiero referirle la anécdota que tuve con un cantante hace algunos años, tal vez más de 10 años. Me encontré un cantante en una ciudad y estaba disciplinado, un cantante que tenía licencia nacional. En ese tiempo no existían las licencias, pero cantaba nacionalmente y era muy famoso y estaba en disciplina. Y entonces estaba triste. No, es que no puedo cantar en este culto porque estoy en disciplina. Y no, gloria a Dios, gracias a Dios, tiene quien lo discipline. Eso le hace importante. Alguien se encarga de usted. ¿Qué tal usted para arriba y para abajo haciendo la cosa y que nadie lo discipline? Oh, eso nos debe dar alegría y seguridad. Tenemos un Padre Celestial que nos ama, nos da todas las cosas, pero también nos disciplina, nos dirige, nos orienta para que podamos llegar al objetivo de nuestra salvación y no nos perdamos. Si no tuviéramos quien nos discipline, nos perderíamos, porque la tendencia es fuerte, es a la desobediencia. Entonces, ya en el verso 12 al 14, que es la final de la lectura, yo creo que no vamos a pasar a otra lectura, porque con esta creo que tuvimos para entender lo que queremos decir. Entonces dice, por lo cual, aquí viene una exhortación. Después de toda esta amonestación seria sobre la disciplina, viene una exhortación. Dice, si alguno descubre que le está pasando esto, alguno descubre que está por ahí con cositas ocultas y cosas que a él le parece que nadie va a saber y que va a resolver así sin arrepentimiento y sin conversión y sin apartarse de eso. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, asuma esa actitud. Aquí, levántese. ¿Por qué? Ya tiene las rodillas, ¿qué? Ya tiene las rodillas paralizadas, ya no puede caminar. Aquí ya está enfermo espiritualmente que no puede caminar. Aquí las manos ya están, ya el desánimo, ya están caídas las manos y ya está paralizado, ya no puede caminar. Aquí ya tiene dos patologías espirituales muy graves. Lo uno ya está que no puede andar y ya está que no puede levantar las manos. Pero dice ahora, si cree, si reconoce esto, levante las manos. Levante las manos y ¿qué? Dice, levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, muévase hacia el altar del Señor. Muévase hacia ese encuentro con Dios. Muévase, camine, arrodíllate, confiésale a Dios. Confiésate con Él. Habla con Él, pídele. No tienes que decirle, Él sabe todo lo que te está pasando. Solamente acércate y dígale, Señor, tú conoces mi vida. Estaba equivocado. Pensaba que podía ocultarte, Señor, esto, pero me doy cuenta que es imposible ocultarte, Señor, las cosas. Ahora te pido que obres. Eso sería la equivalencia a levantar las manos y a mover esas rodillas paralizadas. Dice, y haced sendas derechas. Y ya es el cambio de actitud. Y aquí es para dónde voy a mirar. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi conducta, mi comportamiento, mis acciones de aquí en adelante? Haced sendas derechas para vuestros pies. Aquí muchas veces las personas cuando están haciendo cosas malas tienen que asumir una actitud de confianza en Dios y a veces hacer confesiones, a veces confesar, no públicamente a todos, pero confesar a esas personas a quienes
su infidelidad les ha estado haciendo mal, si su esposa está engañada, si su esposo está engañado, si está engañado usted mismo pensando que estaba bien. O sea, aquí tiene que asumir una conducta de cambio y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo, hasta ahora está cojo, para que lo cojo, o sea, todavía tiene solución, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si no asume una actitud, va a resultar afuera. O sea, ya no será un cojo, un paralítico, un muerto. Pero ahora que estás cojo solamente, ahora haga algo para que eso cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Que ahora el Señor, porque ahora hay sanidad, el Señor lo puede sanar esa conciencia a usted hoy. Puede haber una sanidad, depende de la actitud que usted asuma. Arrodíllate, confiésale a Dios. Si hay alguna persona a quien usted ha perjudicado con eso, confiésaselo a él y pídele perdón y arregla las cosas. Porque si no, eso va a terminar saliéndose del camino. Afuera, va a resultar afuera. Finalmente, seguid la paz con todos. Seguid la paz con todos. Y la santidad sin la cual, vea, ¿cómo afecta? Las dos cosas que afecta toda esta situación. Afecta la paz. Digo que cuando una persona no anda en verdad y anda en mentira y anda en engaño hacia otras personas, no es transparente, no, entonces esta persona no tiene paz. Hay las cosas que el pecado quita, es la paz. El pecado quita la paz, quita la visión espiritual. Entonces, seguir la paz con todos. Cuando una persona anda bien, anda justamente delante del Señor, vea, uno de los del fruto es la paz. Tiene paz. Paz con su conciencia, paz con Dios. Nada lo condena. Es una persona que no hay condenación para él, no tiene de qué nada que le acuse. El juicio siempre comenzará en la misma persona. La misma persona comienza a sufrir un juicio, su misma conciencia, de esa conciencia espiritual de la cual no puede huir, comienza a decirle, tú estás mal, vea, lo que usted hace se contradice. Hay personas que hasta son servidores y andan mal, porque ellos piensan que las actividades se pueden realizar así. Pero mis amados hermanos, guardémonos de todo esto y vivamos en santidad, en transparencia delante de Dios. Esa es la vida que agrada al Señor. Y somos hijos de Dios, tenemos su providencia divina, sus bendiciones. Tenemos derecho a ser guardados por Dios. Tenemos derecho, pero Dios tiene el derecho de disciplinarnos también y de reprendernos para que no nos perdamos. Ese es el trabajo que hace Dios con nosotros, porque Dios no quiere que nos perdamos. No quiere que nos perdamos. Entonces, seguir la paz con todos y la santidad. La santidad. Entonces, algunos la santidad no la entienden bien. Y al no entender bien la santidad, entonces las personas
hacen muchas cosas tratando de agradar a Dios, pero la santidad parte de esa convicción que tenemos que somos hijos de Dios, somos hijos de Él, somos hijos de Él. Y por lo tanto, nosotros vivimos en esa santidad. Vivimos porque Él nos ha impartido. Esa santidad ha sido una bendición que Dios nos ha conferido. Mire, solo Dios es santo. Y la santidad no tiene ni principio ni fin, porque la santidad está en Dios. La santidad no tiene ni principio ni fin, porque la santidad está en Dios y es el único ser santo. Por lo menos en el Antiguo Testamento la Biblia 30 veces lo llama el santo, porque Él es santo, es el único santo. La santidad que nosotros tenemos, Él nos la ha impartido por su gracia, por su misericordia. Entonces, por ejemplo, segunda de Corintios 7:1 dice, seguir. Allí también habla de esa santidad, de perseguir esa santidad. Entonces, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí nadie verá al Señor, nadie se presentará delante del Señor. Nadie podrá estar ante la presencia del Señor, porque para eso nos santificó el Señor, para que podamos tener comunión con Él. Y en eso se dio la reconciliación, porque no fue una conciliación, sino una reconciliación, donde Él nos habilitó, nos capacitó, nos subió a un nivel espiritual, como lo dice Efesios 1:3, que en los lugares celestiales de Cristo, un ambiente, una posición de Cristo para que nos podamos relacionar con Él. Entonces, ese ambiente de santidad es lo que debemos seguir, perseguir. Aquí no es preocuparse por qué obra hago yo para poder alcanzar la santidad. O ya la obra está hecha. Sigámosla. Persistamos en que nosotros somos hijos de Dios y que vivimos en santidad porque Él nos ha concedido, como dice Apocalipsis 19:8, que a la iglesia se le ha concedido vestirse de lino fino. Y ese lino fino son las acciones justas de los santos. O sea, el obrar bien, las buenas obras, como dice Efesios 2:10, dice que obras, esas obras concedidas, obras preparadas para que andemos en ellas. No confíe en usted, no confiemos en nosotros, confiemos en el Señor. Y basados en esa confianza en Dios, entonces vivamos siempre en esa esperanza, que la esperanza es la que hace que podamos vivir en santidad. Queremos orar en este momento. Considero que la idea está completa. Lo que se quería decir en esta mañana: pecado que nos asedia versus santidad. Vamos a orar al Señor todos y vamos a orar por todos los hermanos, por los hogares, por las personas, por los jóvenes. Hay jóvenes que necesitan ser restaurados espiritualmente. Sus conciencias han cometido errores. También adultos, también ancianos, quizá han cometido errores, cosas. En esta mañana póngase en la presencia del Señor. Y lo mejor es, como dice el profeta Isaías, venid. No espere que Dios lo traiga, mejor venga usted.
Porque si el Señor lo busca, usted dice, oiga, ¿dónde está? ¿Dónde está? Venga para acá, ¿qué vamos a arreglar? No, venga, usted dice, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta.